Bienvenidos a una nueva edición de Estados Unidos al Día desde nuestros estudios en Miami. Les saluda Maite Luna. Vamos con nuestros titulares. Donald Trump designó a Richard Grenell como enviado presidencial para misiones especiales. Grenell se encargará de enfrentar desafíos en regiones conflictivas como Venezuela y Corea del Norte. Donald Trump anunció deportaciones masivas dirigidas a aproximadamente 1.5 millones de migrantes con órdenes inapelables de deportación. Estados Unidos actualizó un acuerdo de ciencia y tecnología con China, reflejando la creciente rivalidad tecnológica entre ambos países. Estados Unidos decidió mantener a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo por todo el 2025. El presidente electo Donald Trump nombró a Richard Grenell como enviado presidencial para misiones especiales, encargado de enfrentar desafíos en regiones conflictivas como Venezuela y Corea del Norte. Grenell, ex embajador en Alemania y director interino de Inteligencia Nacional, tiene vasta experiencia diplomática. Con este nombramiento, Trump refuerza su enfoque directo y diplomático en conflictos internacionales, particularmente en Venezuela y Corea del Norte. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que Richard Grenell será el nuevo enviado presidencial para misiones especiales, un puesto clave dentro de su próxima administración. Trump señaló que Grenell tendrá la tarea de enfrentar desafíos en algunas de las regiones más conflictivas del planeta, incluyendo Venezuela y Corea del Norte. Grenell, quien ya fue embajador en Alemania durante el primer mandato de Trump y también director interino de Inteligencia Nacional, posee una amplia experiencia en el ámbito diplomático. Además, ocupó el rol de enviado presidencial en las negociaciones entre Kosovo y Serbia y trabajó por 8 años en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, manejando temas críticos como Corea del Norte y otras zonas en crisis. A través de un mensaje en el Truth Social, Trump destacó las capacidades de Grenell y reafirmó su compromiso con los intereses de Estados Unidos. Asimismo, Trump informó que Devin Nunes, actual director ejecutivo de Truth Social y ex jefe del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, será designado presidente del Consejo Asesor de Inteligencia del presidente. Según Trump, Nunes jugará un rol clave en la supervisión de la comunidad de inteligencia del país. El nombramiento de Grenell ocurre en un contexto de elevada tensión en Venezuela, donde la dictadura de Nicolás Maduro enfrenta mayores sanciones internacionales, y en Corea del Norte, cuyo programa nuclear sigue siendo motivo de preocupación global. Con esta decisión, Trump reafirma su estrategia de abordar los conflictos internacionales mediante un enfoque directo y una diplomacia respaldada por la fuerza. El congresista Mario Díaz-Balart, respaldado por el senador Rick Scott, propuso declarar al Frente Sandinista de Liberación Nacional como organización terrorista en Estados Unidos. La medida busca sancionar al FSLN por sus violaciones de derechos humanos desde 1979 bajo el régimen de Daniel Ortega. Muñeca Fuentes, presidenta de la Alianza Republicana Nicaragüense Americana, apoyó la propuesta, argumentando que fortalecería la seguridad de Estados Unidos y eliminaría a miembros vinculados al sandinismo responsables de represión en Nicaragua. El congresista Mario Díaz-Balart recibió una propuesta para declarar al Frente Sandinista de Liberación Nacional como organización terrorista en Estados Unidos, lo que prohibiría la entrada de sus miembros al país y facilitaría la expulsión de quienes ya residen allí. La iniciativa, apoyada también por el senador Rick Scott, busca sancionar al Frente Sandinista de Liberación Nacional por sus acciones desde 1979, especialmente durante el régimen de Daniel Ortega, acusado de violaciones de derechos humanos, como torturas, desapariciones forzadas y represión religiosa. Muñeca Fuentes, presidenta de la Alianza Republicana Nicaragüense Americana, destacó que esta medida fortalecería la seguridad de Estados Unidos y ayudaría a depurar a la oposición nicaragüense de personas vinculadas al sandinismo, consideradas una amenaza persistente. La propuesta también responde a las décadas de represión en Nicaragua, incluida la persecución a la Iglesia Católica, que ha sufrido la expulsión de más de 250 sacerdotes y el cierre de emisoras, universidades y congregaciones religiosas. Ante ello,
Fuentes subrayó que la iniciativa representa una lucha moral y espiritual contra un régimen que amenaza los derechos humanos y la estabilidad regional, consolidando la necesidad de actuar contra el Frente Sandinista de Liberación Nacional. El presidente electo Donald Trump anunció deportaciones masivas respaldadas por senadores republicanos y demócratas, dirigidas a aproximadamente 1.5 millones de migrantes con órdenes finales e inapelables de deportación. La crisis migratoria atribuida a las políticas de fronteras abiertas de la administración de Joe Biden y Kamala Harris ha permitido el ingreso de más de 10.8 millones de inmigrantes hasta octubre de 2024, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Además, expertos citados por el diario Las Américas estiman que cerca de 2 millones de indocumentados lograron entrar a Estados Unidos evadiendo a las autoridades fronterizas, agravando aún más la situación migratoria. La abogada María Herrera Mellado, citada por el diario Las Américas, explicó que estas órdenes se dictan cuando un juez de inmigración o la Junta de Apelaciones determina que una persona debe salir del país tras agotar todos los recursos legales disponibles o no apelar dentro del plazo estipulado. La propuesta de deportaciones masivas anunciada por Trump responde a la crisis migratoria exacerbada por el fracaso de las políticas migratorias de Biden y Harris, que permitió el ingreso de millones de inmigrantes, incluidos aquellos que lograron evadir las autoridades fronterizas. El presidente electo Donald Trump anunció que SoftBank invertirá $100.000 millones en inteligencia artificial e infraestructura en los próximos 4 años. La inversión generará 100.000 nuevos empleos antes de finalizar su mandato. Trump destacó la confianza en su administración, mientras que el CEO de SoftBank, Masayoshi Son, subrayó el optimismo económico. Este compromiso duplica la inversión de 2016, alineándose con los esfuerzos de Trump por revitalizar la economía y reducir la inflación. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que SoftBank invertirá $100.000 millones en el país durante los próximos 4 años, enfocándose en inteligencia artificial y en infraestructura relacionada. Trump, acompañado del CEO de SoftBank, Masayoshi Son, explicó que la inversión busca generar 100.000 nuevos empleos en Estados Unidos antes de que finalice su mandato, destacando la confianza que ha generado su victoria electoral. El presidente electo consideró esta inversión como una gran muestra de confianza en el futuro de Estados Unidos, mientras que Son subrayó el optimismo que la administración de Trump ha generado sobre la economía estadounidense. La inversión se alinea con las promesas de Trump de revitalizar la economía del país y reducir el impacto de la inflación, un objetivo central de su segundo mandato que comenzará el 20 de enero. Este anuncio duplica el compromiso de inversión que SoftBank había hecho en el 2016, destacando la creación de miles de empleos en sectores tecnológicos y consolidando a la administración de Trump como un motor de inversión extranjera y crecimiento en áreas clave como la inteligencia artificial. Les invito a que nos vayamos a una pausa, pero regresamos en solo minutos con mucho más de Estados Unidos al día. La Reserva Federal de Estados Unidos se reunió para analizar la posible baja de tasas de interés en medio de un repunte de la inflación, con la expectativa de un recorte, a pesar de un aumento reciente en la inflación durante la administración de Joe Biden y Kamala Harris. Los economistas destacan que la Fed actuará con cautela, con una mayoría de analistas apostando por un recorte de 1/4 punto. Sin embargo, los datos sugieren que la inflación sigue una trayectoria inestable hacia el objetivo del 2% fijado por la Fed. La inflación ha subido nuevamente en los últimos meses, lo que genera incertidumbre sobre las políticas de la Fed, que busca evitar un nuevo repunte de los precios mientras mantiene la economía fuerte. Algunos economistas creen que la reducción de tasas podría no ser unánime dentro de la Fed. En el contexto de un crecimiento estadounidense más fuerte de lo esperado, debido a la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, la Fed podría ajustar sus previsiones económicas y ser más pesimista sobre la inflación para 2025
2025 debido al cuestionado legado económico de la administración Biden y Harris, mientras que la independencia de la Fed se ve amenazada por las propuestas del presidente electo de influir en su estructura y decisiones. Estados Unidos actualizó un acuerdo de ciencia y tecnología con China, reflejando la creciente rivalidad tecnológica entre ambos países. El nuevo acuerdo, firmado después de meses de negociaciones, tiene un alcance más limitado y nuevas salvaguardas para proteger la seguridad nacional de Estados Unidos. El Departamento de Estado subrayó que se mantienen las protecciones de propiedad intelectual y se refuerzan medidas de transparencia y reciprocidad de datos. El acuerdo se centra únicamente en la investigación básica, excluyendo el desarrollo de tecnologías críticas como la inteligencia artificial y la computación cuántica, consideradas esenciales para la economía y la supremacía militar. El primer acuerdo entre ambos países se firmó en 1979, cuando China estaba rezagada en ciencia y tecnología. La última actualización se dio en 2018 con una extensión temporal en 2023 y 2024 para permitir las negociaciones, resultando en una nueva cooperación de 5 años. A medida que la competencia tecnológica aumentaba, Estados Unidos impuso restricciones como la prohibición de exportar chips avanzados a China y limitó las inversiones en tecnologías que podrían fortalecer las capacidades militares chinas. El nuevo acuerdo se caracteriza por una menor cantidad de programas de cooperación gubernamental, pero mantiene una relación más difícil, pero disponible, con mayores salvaguardas. Aunque algunos representantes como Gregory Meeks argumentan que la cooperación ha sido beneficiosa globalmente, otros como Andy Barr critican el nivel de transferencia de conocimientos tecnológicos hacia China. Meeks, sin embargo, apoya una supervisión más estricta del Congreso para asegurar que los proyectos estén alineados con los intereses de Estados Unidos. El ejército de Estados Unidos informó este lunes que mató a 12 terroristas del grupo Estado Islámico en ataques aéreos en Siria. Los ataques se dirigieron contra líderes, combatientes y campamentos del Estado Islámico ubicados en zonas que antes estaban bajo el control del gobierno de Bashar al-Assad. Estos ataques forman parte de los esfuerzos estadounidenses para evitar que el grupo yihadista recupere terreno en el centro de Siria. Según el mandato militar estadounidense para Medio Oriente, el objetivo principal de estos ataques es evitar que el Estado Islámico se reorganice en la región. Estados Unidos ha expresado su preocupación de que la caída del gobierno de Assad pueda ofrecer una oportunidad para que el grupo terrorista se fortalezca en Siria. El 8 de diciembre, fuerzas rebeldes lideradas por islamistas derrocaron al gobierno de Bashar al-Assad y tomaron la capital, Damasco, lo que provocó un cambio significativo en la situación política y de seguridad del país. Ese mismo día, Estados Unidos lanzó ataques aéreos que destruyeron más de 75 objetivos vinculados al Estado Islámico en Siria. Actualmente, Estados Unidos mantiene alrededor de 900 soldados en Siria y 2.500 en Irak como parte de una coalición internacional contra el Estado Islámico. Esta coalición fue establecida en 2014 con el objetivo de combatir a los yihadistas en ambos países y evitar su expansión. A través de estos esfuerzos militares, Estados Unidos busca seguir debilitando al Estado Islámico y prevenir que el grupo recupere poder en la región, especialmente tras el derrocamiento del gobierno de al-Assad y la inestabilidad resultante. Estados Unidos decidió mantener a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo por otro año, lo que implica la continuidad de sanciones. La inclusión de Cuba se justifica por su apoyo a grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional colombiano y su refugio a prófugos de la justicia estadounidense. Esta designación conlleva restricciones económicas, comerciales y de visados. Cuba había sido retirada de la lista en 2015 durante el mandato de Barack Obama. Estados Unidos decidió mantener la dictadura de Cuba otro año más en la lista de países que patrocinan el terrorismo, lo que implica la continuación de diversas sanciones contra la isla. Esta lista también incluye a Corea del Norte, Irán y Siria, países a los que Washington acusa de apoyar actos de terrorismo internacional. El informe del 2023 sobre terrorismo en el mundo, publicado por el Departamento de Estado, confirma esta decisión. Cuba fue incluida en esta lista por primera vez en enero del 2021, en una de las últimas decisiones del presidente Donald Trump, quien justificó la medida por la presencia de miembros del Ejército de Liberación Nacional colombiano en la isla.
El gobierno de Biden sostiene que Cuba ha apoyado actos de terrorismo internacional al ofrecer refugio seguro a terroristas y no haber respondido a solicitudes de extradición en líderes de ELN. Además, Estados Unidos denuncia que Cuba alberga varios prófugos de la justicia estadounidense acusados de violencia política, muchos de los cuales llevan décadas en la isla. La inclusión de un país en la lista de patrocinantes del terrorismo conlleva sanciones económicas, restricciones en la venta de armas, mayores controles sobre sus exportaciones, limitaciones en la ayuda exterior y mayores requisitos para los visados. Esta designación se realiza de acuerdo con la legislación estadounidense, que requiere que el país haya brindado apoyo repetido a grupos terroristas. Cuba había estado en la lista desde 1982, pero fue retirada en el 2015 durante el proceso de acercamiento impulsado por el presidente demócrata Barack Obama. Sin embargo, el presidente Trump revirtió este acercamiento, imponiendo más sanciones contra el régimen de Miguel Díaz-Canel, acusado de violar la democracia, el Estado de Derecho y de generar en la isla una grave crisis económica. Nos vamos a una breve pausa, regresamos en solo minutos con mucho más de Estados Unidos al día. SpaceX, la empresa de Elon Musk, está buscando convertir su base en Texas, conocida como Starbase, en una ciudad oficial. Musk ha expresado su intención de trasladar la sede social de SpaceX desde California a esta nueva ciudad, confiado en que las autoridades aprobarán su solicitud. Sin embargo, este proceso incluye una votación de los residentes de la zona, aunque el gobernador de Texas, Greg Abbott, ha mostrado su apoyo celebrando la iniciativa. La sede actual de SpaceX está en Hawthorne, California, pero la compañía ha estado construyendo grandes instalaciones en Boca Chica, Texas, en el extremo suroriental del estado, cerca de la frontera con México. Este lugar es clave para el desarrollo y lanzamiento de la nave Starship de SpaceX. Musk ha compartido públicamente la solicitud para la creación legal de la ciudad que fue enviada al juez del condado de Cameron, donde se ubica Starbase. La compañía también se compromete a seguir gestionando de manera responsable los servicios públicos e infraestructuras de la zona, como las carreteras, la educación y la atención médica, pero considera que la gestión pública de estos servicios sería más apropiada si Starbase se convierte en ciudad. Finalmente, SpaceX destaca que la base está generando miles de empleos y grandes ingresos para la región y subraya la necesidad de convertir Starbase en una ciudad para poder seguir desarrollando la infraestructura necesaria para el crecimiento de la comunidad y la expansión de la fuerza laboral. Antes de despedirnos y para obtener más información, les invito a que escaneen el código QR que aparece en este momento en sus pantallas. No se olviden que estamos en www.grupotvl.com, que puede seguirnos también en Twitch como tvl.esp, escucharnos a través de Spotify como TVL en español y seguir nuestra señal en vivo en el canal de YouTube, donde podrán encontrarnos como TVL en español. De esta forma me despido de ustedes. Les espero en una próxima emisión de Estados Unidos al Día.